Había fortunas que no compraban la felicidad, y don Augusto de la Garza conocía bien esa amarga verdad. A sus 42 años, viudo desde hacía 5, dueño de tierras que se extendían por kilómetros en el interior del Estado de México, descubriría que a veces la luz que buscamos viene justamente de donde menos la esperamos. Y aquella mañana de abril, cuando los primeros rayos de sol tocaron las colinas de su hacienda, no imaginaba que una simple conversación cambiaría el rumbo de todo. Pero antes de que les cuente cómo un hombre que lo tenía todo y nada al mismo tiempo encontró lo que realmente importaba, necesito que entiendan cómo llegamos hasta ese momento decisivo. Antes de continuar, confirmen si ya están suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Don Augusto se despertó aquella jueves, como lo hacía todos los días desde que Cecilia había partido, con el peso de un vacío que ningún dinero lograba llenar. Su casona en Guadalajara, una construcción imponente de 3 pisos con jardines que parecían pinturas, estaba demasiado silenciosa. Los empleados sabían que él la prefería así. Silencio, rutina, trabajo, era todo lo que le quedaba. Se vistió solo, como hacía siempre, rechazando la ayuda del mayordomo Sebastián, quien aguardaba fuera de la habitación. Pantalón de vestir gris, camisa blanca impecablemente planchada, tirantes de piel genuina. A sus 42 años, Augusto mantenía la postura erguida de quien había nacido en la aristocracia cafetera mexicana. El cabello oscuro, ya salpicado de canas en las sienes, el rostro marcado por arrugas que venían más del disgusto que de la edad. Bajó la escalera de mármol despacio, la mano deslizándose por el pasamanos tallado que Cecilia tanto admiraba. Cada rincón de aquella casa traía recuerdos. La terraza donde ella bordaba en las tardes soleadas, la biblioteca donde leían juntos, el piano de cola que nadie más tocaba desde que ella se había ido. 5 años parecían simultáneamente una eternidad y apenas un día. La mesa del desayuno estaba puesta con precisión militar en el comedor. Mantel de lino blanco, porcelana fina, cubiertos de plata relucientes, pan dulce, mermeladas caseras, fruta de temporada, café recién hecho. Todo perfecto, todo vacío. Augusto se sentó en la cabecera, solo en una mesa que cabían 12 personas, y se sirvió café sin mirar los otros lugares vacíos. Fue entonces cuando Sebastián entró, discreto como siempre, pero con una vacilación inusual en sus pasos. El mayordomo tenía 60 y tantos años, cabello completamente blanco, un hombre que había servido a la familia de la Garza por más de 30 años. Conocía a Augusto desde niño. «Don Augusto», comenzó Sebastián con voz cuidadosa. «Perdone la interrupción en el desayuno, pero hay un asunto que requiere su atención». Augusto no levantó los ojos de la taza. «Puede hablar, Sebastián. Es sobre la cocinera, doña Juana. Ella pidió hablar con usted personalmente. Dijo que es urgente e importante». Esto era inusual. Doña Juana trabajaba en la cocina de la hacienda hacía 15 años, una mujer discreta de unos 50 y tantos años, que jamás pedía audiencias con el patrón. Cualquier cuestión siempre se resolvía a través de Sebastián o de la ama de llaves. «¿Doña Juana?» Augusto finalmente miró al mayordomo. «¿Sucedió algo grave?» «No, señor. Al menos no del tipo que usted está imaginando. Ella solo insistió mucho en que necesitaba hablar con usted. Dijo que no le tomaría mucho tiempo». Augusto suspiró. Tenía reuniones programadas con el administrador de la hacienda a las 9 de la mañana. Después, necesitaba revisar los contratos de exportación de café, verificar los libros contables, supervisar la construcción del nuevo almacén. Su día estaba meticulosamente planeado, como todos los días de los últimos 5 años. Estructura, orden, trabajo, era como mantenía la cordura. «Que venga ahora entonces», decidió, colocando la taza de nuevo en el platito. «Cuanto antes resolvamos esto, mejor». Sebastián asintió y salió discretamente. Augusto aprovechó para terminar el café, aunque la comida en el plato permaneció casi intacta. Nunca tenía mucho apetito por la mañana. En realidad, nunca tenía mucho apetito. Punto. Minutos después, doña Juana entró en el comedor. Era una mujer robusta, de estatura media,
con el cabello canoso siempre recogido en un chongo apretado. Vestía el uniforme impecable de cocinera, mandil blanco sobre el vestido oscuro. Pero lo que llamó la atención de Augusto fue su expresión. Ella parecía nerviosa y determinada al mismo tiempo. «Don Augusto», ella hizo una reverencia respetuosa. «Le agradezco por recibirme, doña Juana». Augusto hizo un gesto para que ella se acercara. Sebastián dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. ¿Sucedió algo que deba saber? La cocinera respiró hondo, las manos entrelazadas al frente de su cuerpo. «Señor, trabajo en esta casa hace 15 años. Siempre he respetado las reglas. Siempre he hecho mi trabajo de la mejor forma posible». «Sí, y siempre ha sido ejemplar», concordó Augusto, ya empezando a impacientarse. «Vaya directo al punto, por favor». «Es sobre mi nieta, señor». Las palabras salieron en un chorro rápido, como si doña Juana temiera perder el valor si tardaba demasiado. «Ella necesita trabajo, urgentemente, y pensé que quizás aquí en la hacienda hubiera alguna vacante». Augusto frunció el ceño. No era inusual que los empleados recomendaran parientes para trabajar en la propiedad, pero generalmente esas cuestiones se resolvían directamente con Sebastián o con el administrador. ¿Por qué doña Juana había venido directamente a él? «¿Cuántos años tiene su nieta?» «23, señor. Es una muchacha trabajadora, honesta, educada, sabe leer y escribir muy bien. Terminó la preparatoria. Ella estaba trabajando en una librería en Guadalajara, pero el establecimiento cerró el mes pasado. Desde entonces está buscando empleo, pero las cosas están difíciles en la ciudad». Augusto tamborileó los dedos sobre la mesa pensativo. «¿Y qué tipo de trabajo busca? Tenemos vacantes en la cocina, en la lavandería, en los establos». «En realidad, señor», doña Juana interrumpió suavemente, «pensé que quizás ella podría ayudar en la biblioteca». El silencio que siguió fue pesado. La biblioteca, el lugar que Augusto evitaba hacía 5 años. El lugar donde Cecilia pasaba horas catalogando libros, organizando los estantes, leyendo en voz alta para él en las noches frías de invierno. «¿La biblioteca?», repitió Augusto, su voz volviéndose fría. «No necesito ayuda en la biblioteca». «Perdone mi atrevimiento, señor, pero sí la necesita». Doña Juana no retrocedió, aunque su voz temblaba ligeramente. «Ese lugar ha estado cerrado por años. Los libros están acumulando polvo, la humedad entrando por las ventanas que nadie abre. Es un desperdicio, señor. La finada baronesa amaba esa biblioteca. A ella no le gustaría verla así». Las palabras le cayeron a Augusto como un balde de agua fría. ¿Cómo esa mujer osaba hablar de Cecilia? ¿Cómo osaba decir lo que su esposa le gustaría o no? Pero cuando abrió la boca para reprenderla duramente, vio la expresión en el rostro de doña Juana. No había falta de respeto allí. Había preocupación genuina y quizás, solo quizás ella tenía razón. «¿Cuánto tiempo lleva su nieta desempleada?», preguntó finalmente su voz más controlada. «2 meses, señor. Ella está viviendo conmigo temporalmente, pero sé que es demasiado orgullosa para aceptar caridad por mucho tiempo. Necesita trabajar, ganarse su propio sustento». Augusto pensó por un largo momento. La biblioteca realmente estaba abandonada. Él evitaba ese cuarto como si estuviera maldito, pero sabía que no era justo dejar que cientos de libros valiosos se deterioraran. Y quizás, solo quizás, era hora de enfrentar ese fantasma. «Muy bien», decidió finalmente. «Dígale a su nieta que venga mañana a las 8 de la mañana. Quiero conocerla personalmente antes de tomar cualquier decisión. Si me parece adecuada para el trabajo, puede empezar el lunes. El sueldo será de 20,000 pesos mexicanos al mes y tendrá derecho a todas las prestaciones de los demás empleados». El rostro de doña Juana se iluminó con una sonrisa genuina. «Muchísimas gracias, señor. De verdad, muchísimas gracias. Usted no se va a arrepentir, se lo prometo. Mi Laura es una muchacha especial». «Laura». Augusto repitió el nombre. «Entonces, hasta mañana, doña Juana. Puede volver a su trabajo». La cocinera hizo otra reverencia y salió del comedor prácticamente flotando. Augusto quedó solo nuevamente, mirando el café frío en la taza. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué había accedido a abrir justamente ese cuarto de la casa?
La biblioteca era donde los recuerdos de Cecilia eran más vívidos, más dolorosos. Pero quizás doña Juana tenía razón. Quizás Cecilia realmente no querría ver su santuario de libros siendo destruido por el tiempo y el abandono. Ella había amado esos libros, había amado ese espacio. Dejarlo morir sería como dejar una parte de ella morir también. Augusto se levantó de la mesa, el desayuno completamente olvidado. Tenía trabajo que hacer, reuniones que conducir, decisiones que tomar. La hacienda no se administraba sola, aunque su corazón no estuviera verdaderamente en nada de eso. El día pasó, como todos los otros. Reunión con el administrador para discutir la producción de café de la cosecha actual, revisión de los contratos con exportadores europeos, inspección de los nuevos equipos de procesamiento, conversación con el capataz sobre la necesidad de contratar más trabajadores temporales para la zafra que se acercaba, números, hojas de cálculo, decisiones prácticas. Era en eso que Augusto enterraba su mente para no pensar en otras cosas. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Augusto se vio caminando por los jardines de la casona. Era un hábito que conservaba esa caminata solitaria al final del día. Los jardines eran vastos, con senderos de piedra serpenteando entre rosales, jazmines, hortensias. Cecilia había diseñado cada cantero, elegido cada planta. Incluso después de su muerte, Augusto mantenía jardineros de tiempo completo para garantizar que todo permaneciera exactamente como ella lo había dejado. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente hasta el cenador blanco en el centro del jardín. Era el lugar favorito de Cecilia. Allí ella se sentaba en las tardes de verano, con un libro en el regazo y una sonrisa en los labios. ¿Cuántas veces Augusto la encontró allí, tan absorta en la lectura que ni lo oía llegar? Él subió los 3 escalones del cenador y se sentó en el banco de madera, mirando la casa. Desde allí tenía una vista perfecta de la biblioteca en el segundo piso. Las cortinas estaban cerradas, como lo habían estado por 5 años, las ventanas trancadas. La puerta con la llave guardada en un cajón del despacho de Augusto, intocada desde el funeral. «Debí haberte dejado entrar allí», murmuró al vacío, hablando con la memoria de Cecilia. «Debí haber dejado a alguien cuidar los libros. Te habría entristecido ver ese lugar abandonado, pero abrir aquella puerta significaba enfrentar el dolor. Significaba aceptar que ella no volvería, que nunca más estaría sentada en ese sillón verde cerca de la ventana, con la luz del sol iluminando su cabello castaño, mientras leía, que nunca más oiría su voz suave, leyendo fragmentos de las novelas que tanto amaba. La noche cayó completamente y Augusto finalmente volvió a la casa. Cenó solo, como siempre, una comida elaborada que apenas probó. Se retiró a su despacho, donde pasó 2 horas más, revisando documentos y respondiendo correspondencia. Trabajo, siempre trabajo. Era su ancla, su distracción, su razón para levantarse de la cama todas las mañanas. Cuando finalmente subió a su habitación, ya pasaban de las 11 de la noche. Se preparó para dormir con la misma rutina mecánica de siempre y cuando se acostó en la cama, demasiado grande para una persona sola, miró el lado vacío donde Cecilia solía dormir y se permitió, como se permitía todas las noches, algunos minutos de memoria. Conoció a Cecilia en un baile en Guadalajara cuando él tenía 28 años y ella apenas 22. Ella era hija de un médico respetado. No tenía la fortuna de los de la Garza, pero tenía algo mucho más valioso: una inteligencia brillante, una bondad genuina y un amor por los libros que rivalizaba con el propio Augusto. Se enamoraron rápidamente, se casaron 6 meses después, contra los consejos de su familia, que pensaba que él debería elegir una novia de mejor linaje, pero Augusto nunca se arrepintió. Cecilia transformó la casona en un hogar, la llenó de risas, de música, de vida. La biblioteca, que antes era solo una sala con estantes, se había convertido en el corazón de la casa bajo sus cuidados. Ella catalogó cada libro, los organizó por autor y tema, creó un sistema que rivalizaba con el de bibliotecas profesionales, y lo más importante, ella leía para Augusto.
Todas las noches ella leía. Después vinieron 9 años maravillosos, viajes por Europa, cenas con amigos, bailes, teatro, pero también los momentos simples, desayunos en la terraza, caminatas por los jardines, conversaciones profundas sobre filosofía y literatura. Augusto pensaba que tendrían una vida entera juntos. Pensaba que envejecerían lado a lado, rodeados de nietos con cabello blanco y manos arrugadas, todavía entrelazadas. Pero entonces vino la enfermedad. Comenzó con cansancio, después falta de apetito. Los médicos tardaron en diagnosticar y cuando finalmente descubrieron el cáncer, ya era demasiado tarde. Cecilia luchó con toda la valentía que tenía, pero en 6 meses estaba en cama. En 9 se había ido. Augusto apretó los ojos, empujando los recuerdos al fondo de su mente, donde normalmente los mantenía trancados. No servía de nada revivir el pasado, no servía de nada preguntarse qué hubiera pasado si. Ella se había ido y él se había quedado, y tenía que seguir viviendo, aunque vivir pareciera solo existir mecánicamente. Durmió mal, como siempre, despertando varias veces durante la noche. Cuando el sol finalmente salió, ya estaba de pie, rasurándose ante el espejo, preparándose para un día más. Viernes, el día en que conocería a Laura, la nieta de doña Juana. Bajó para el desayuno puntualmente a las 7:30. Comió poco, como siempre, pero tomó 2 tazas de café cargado. A las 7:50 estaba en su despacho, revisando algunos documentos mientras esperaba. A las 8 en punto, Sebastián tocó a la puerta. «Don Augusto». La señorita Laura llegó hace pocos minutos. Está esperando en el recibidor. «Puntual», comentó Augusto apreciando aquello. «Llévela hasta la biblioteca. Dele la llave y muéstrele dónde se guardan los materiales de limpieza». Y Sebastián dudó. «Quédese con ella en la biblioteca durante la primera hora, solo para garantizar que se instale adecuadamente». «Sí, señor». Sebastián dudó también. «¿Y usted no querría acompañarla en la primera visita?» Augusto sacudió la cabeza. «No, todavía no. Quizás nunca», añadió silenciosamente. «Tengo trabajo en el despacho. Si ella necesita algo, que me busque». Después del desayuno, Augusto se encerró en su despacho. Intentó trabajar, revisar contratos, verificar hojas de cálculo, pero su mente no estaba allí. Estaba en el piso de arriba, imaginando a Laura abriendo las puertas dobles, entrando en ese espacio que había permanecido intocado por tanto tiempo, imaginando el polvo que se levantaría, el olor a libros antiguos y aire viciado, las cortinas siendo abiertas por primera vez en 5 años. 2 horas después, Sebastián tocó a la puerta del despacho. «Don Augusto, la señorita Laura querría hablar con usted si tiene un momento». Augusto sintió su estómago encogerse. ¿Qué habría pasado? ¿Se había rendido al ver el estado de la biblioteca? O peor, ¿había dañado algo? «Que suba», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Laura entró momentos después. Tenía polvo en el cabello y en la ropa, las manos protegidas por guantes de algodón, pero su rostro estaba ruborizado de emoción, no de desánimo. «Don Augusto», comenzó ella, y había entusiasmo genuino en su voz. «La biblioteca es magnífica, absolutamente magnífica. La colección es una de las mejores que he visto fuera de una biblioteca pública. Tiene primeras ediciones, libros raros, una organización que debe haber tomado años para ser creada». Augusto sintió algo moverse en su pecho. «Mi esposa dedicó mucho tiempo a esa biblioteca. Era su pasión». «Eso es evidente», dijo Laura suavemente. «Cada libro fue elegido con cuidado, cada estante organizado con amor. Es un legado extraordinario, señor». «¿Y el estado de los libros?», preguntó Augusto temiendo la respuesta. «Mejor de lo que esperaba, sinceramente. Hay humedad en algunas áreas. Algunas encuadernaciones necesitarán reparaciones, pero en general fueron bien preservados. El hecho de que las cortinas estuvieran cerradas protegió muchos volúmenes de la luz directa. Fue inadvertidamente una buena decisión». Augusto se sintió aliviado. «¿Y qué necesita para empezar el trabajo adecuadamente?». Laura sacó un pequeño cuaderno de la carpeta que traía. «Hice una lista: trapos suaves para limpiar,
productos específicos para piel, cajas para separar los libros que necesitan reparaciones especializadas, fichas para catalogación. También sugiero instalar un deshumidificador en las áreas más afectadas. Ella era organizada, profesional. Augusto apreciaba eso. Dele la lista a Sebastián. Él proveerá todo hoy mismo. ¿Qué más? Permiso para abrir las ventanas diariamente, dijo Laura. La biblioteca necesita respirar. El aire viciado no es bueno para los libros. Aquello era más difícil. Ventanas abiertas significaban cambio, movimiento, vida. Significaban romper el silencio. Pero Augusto sabía que ella estaba en lo cierto. «Tiene permiso», dijo finalmente. «Gracias, señor». Laura dudó, después añadió. «Hay algo más que me gustaría mencionar». Encontré un cuaderno en uno de los cajones del escritorio. Parece ser personal, con anotaciones sobre los libros, comentarios, reseñas. No leí nada más allá de las primeras líneas, pero pensé que usted querría guardarlo en un lugar más privado. El diario de lectura de Cecilia. Augusto había olvidado que ella mantenía aquello, un registro de cada libro que leía, sus impresiones, sus reflexiones. «Tráigalo para mí», dijo con voz ronca. «Por favor». Laura asintió y salió. Minutos después volvió trayendo un cuaderno de tapa de piel marrón desgastado por el uso. Lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio y retrocedió. Augusto miró el cuaderno sin tocarlo. La última vez que había visto aquello, Cecilia todavía estaba viva, escribiendo sus últimas anotaciones antes de que la enfermedad empeorara. Él no tenía fuerza para abrirlo ahora. Quizás nunca la tuviera. «Gracias, señorita Laura», dijo finalmente. «Puede volver al trabajo». «¿Y Laura?» Ella se detuvo en la puerta mirando hacia atrás. «Gracias por cuidar sus cosas con tanto respeto». Una pequeña sonrisa tocó los labios de la joven. «Es un honor, señor, verdaderamente». Cuando ella salió, Augusto se quedó mirando el cuaderno. Finalmente, con manos temblorosas, lo abrió en la última página con algo escrito. La letra de Cecilia, todavía firme en aquellos días, antes de que la enfermedad le robara las fuerzas completamente. «Terminé Pedro Páramo hoy. Juan Rulfo escribe que vivir es muy peligroso. Pienso en ello mientras mi cuerpo falla. Peligroso, sí, pero también maravilloso. No me arrepiento de ningún momento de esta vida que viví, ningún momento con Augusto. Si pudiera elegir de nuevo, elegiría todo exactamente igual, incluso sabiendo el final. El amor vale cualquier riesgo». Lágrimas rodaron por el rostro de Augusto, las primeras que se permitía desde el funeral. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en el cajón superior del escritorio, donde podría estar cerca siempre que lo necesitara. Los días siguientes desarrollaron una rutina nueva. Laura llegaba puntualmente a las 8, subía a la biblioteca y trabajaba hasta el mediodía, cuando bajaba para almorzar con los otros empleados en la cocina. Después volvía y se quedaba hasta las 5 de la tarde. Augusto solo la veía de reojo cuando ella pasaba por el pasillo o cuando ocasionalmente venía al despacho con alguna pregunta o pedido. Pero incluso sin verla constantemente, él sentía la diferencia en la casa. Había sonidos nuevos, pasos suaves en el piso de arriba, el deslizar de libros siendo retirados de los estantes, ventanas siendo abiertas. La casa estaba empezando a respirar nuevamente. Una semana después, doña Juana apareció en el despacho de Augusto con el café de la tarde, como hacía diariamente. Pero en lugar de simplemente dejar la charola y salir, ella dudó. «¿Algún problema, doña Juana?», preguntó Augusto, levantando la vista de los documentos. «No, señor. Solo quería agradecerle de nuevo por darle esa oportunidad a mi Laura. Ella está tan feliz. Habla de los libros con tanto entusiasmo todas las noches. Siento que encontró su lugar». Augusto asintió. «Es una trabajadora excelente, muy cuidadosa y dedicada». «Es una buena muchacha», dijo doña Juana con orgullo. «Tuvo una vida difícil, ¿sabe? Perdió a sus padres joven en un accidente de auto cuando tenía apenas 10 años. La crié sola con mi sueldo de cocinera. No pudimos darle todas las oportunidades que merecía, pero siempre le di amor y libros. Eran las dos cosas que podíamos ofrecer. Augusto no sabía eso.
Miró a la cocinera con nuevo respeto. Fue muy valiente de su parte criarla sola. No fue valentía, señor. Fue amor. Cuando se ama, se hace lo que es necesario. Ella sonrió suavemente. Así como usted hace, manteniendo viva la memoria de la baronesa a través de los jardines, de la biblioteca, es otra forma de amor. Las palabras quedaron con Augusto después de que doña Juana salió. ¿Sería aquello lo que estaba haciendo, manteniendo a Cecilia viva a través de la preservación del pasado, o estaba simplemente negándose a seguir adelante? 2 semanas pasaron. Augusto mantuvo la distancia de la biblioteca, pero ocasionalmente preguntaba a Sebastián sobre el progreso. El mayordomo siempre respondía que Laura estaba haciendo un trabajo extraordinario, que la biblioteca estaba siendo transformada. Fue un miércoles lluvioso que todo cambió. Augusto estaba en su despacho, intentando concentrarse en una carta difícil para un cliente en Madrid, cuando oyó algo que lo hizo detenerse completamente. Música. Alguien estaba tocando el piano. Su corazón se le disparó. Nadie tocaba ese piano desde que Cecilia había muerto. Él había ordenado específicamente que nadie lo tocara. Era de ella, solo de ella. Se levantó abruptamente, la rabia hirviendo en sus venas. ¿Cómo alguien osaba desobedecer sus órdenes? Salió de su despacho a zancadas, siguiendo el sonido de la música hasta el salón de música en la planta baja. Se detuvo en la puerta, listo para reprender severamente a quien estuviera allí. Pero las palabras murieron en su garganta. Era Laura. Ella estaba sentada al piano, ojos cerrados, dedos danzando suavemente sobre las teclas, y la música que fluía era la sonata Claro de Luna de Beethoven, la pieza favorita de Cecilia. Augusto quedó paralizado, recuerdos inundando su mente. Cecilia sentada en ese mismo banco, tocando esa misma música en las noches de invierno. Él sentado en el sillón cercano observándola, hipnotizado por la gracia de sus movimientos, por la belleza de la música que creaba. Laura terminó la pieza y solo entonces abrió los ojos. Se asustó al ver a Augusto parado en la puerta, el rostro pálido, la expresión indescifrable. «Don Augusto». Ella se levantó rápidamente, claramente asustada. «Yo no sabía que usted estaba aquí. Perdone. Yo no debería haber tocado sin permiso». «¿Por qué?». La voz de Augusto salió ronca. «¿Por qué tocó esa música específicamente?». Laura pareció confusa por la intensidad de su reacción. «Encontré partituras en la biblioteca. Esta estaba marcada. Parecía que alguien la tocaba frecuentemente. Es una pieza hermosa. Entonces pensé, pero yo no debería haber asumido. Lo siento, sinceramente». Augusto respiró hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban desbordarlo. Esa era la música favorita de mi esposa. Ella la tocaba constantemente. El rostro de Laura palideció. «Oh, Dios, yo no tenía idea. Lo siento mucho, señor. No volveré a tocar». «Usted toca bien», dijo Augusto, sorprendiéndose a sí mismo. «Muy bien, de hecho. ¿Dónde aprendió?» «Mi madre me enseñó antes de fallecer», respondió Laura suavemente. «Ella era maestra de música. Es uno de los pocos recuerdos que tengo de ella. Las clases de piano, sus manos guiando las mías». Augusto asintió lentamente. «Más una pérdida, más una persona cargando el peso de la ausencia». «¿Cuánto tiempo hace que no toca?» «Años, señor. No tengo un piano. Vi este aquí y no pude resistir. Fue incorrecto de mi parte». Augusto miró el piano de cola cubierto con el paño protector que Laura había quitado. 5 años de silencio. 5 años de una parte vital de la casa permaneciendo muda. «No», dijo finalmente. «No fue incorrecto. En realidad», vaciló, luchando contra todos los instintos que le decían que mantuviera todo como estaba. «En realidad, usted puede tocar cuando quiera. El piano necesita ser usado. La música es para ser tocada, no silenciada». «¿Está seguro, señor?». Laura parecía dubitativa. «Estoy». Y sorprendentemente lo estaba. Oír aquella música nuevamente le dolió, sí, pero también despertó algo en él. Un recuerdo no solo de la pérdida, sino de la belleza que había existido antes de ella.
Cecilia no querría que el piano se quedara en silencio para siempre. Ella habría querido que la música continuara. Laura asintió, aún pareciendo incierta. Gracias, don Augusto. Es muy generoso de su parte. Augusto volvió a su despacho, pero ya no pudo concentrarse en el trabajo. Aquella música había despertado algo en él. Recuerdos, sí, pero también cuestionamientos. ¿Estaba realmente honrando a Cecilia al mantener todo congelado en el tiempo o estaba solo castigándose a sí mismo? Aquella noche, durante la cena solitaria, Augusto tomó una decisión. Era hora de visitar la biblioteca. No podía seguir evitando ese lugar para siempre, y si Laura estaba haciendo un trabajo tan bueno como Sebastián relataba, él debía al menos verlo. A la mañana siguiente, jueves, Augusto subió al segundo piso. Sus pasos disminuyeron a medida que se acercaba a las puertas dobles de la biblioteca. Podía oír movimiento dentro. Laura trabajando. Se detuvo delante de las puertas, la mano levantada para tocar, el corazón latiéndole fuerte. Tocó suavemente. El movimiento dentro cesó. Después pasos se acercaron. La puerta se abrió y Laura apareció, sorprendida de verlo. «Don Augusto, buenos días». «Buenos días, señorita Laura. Pensé que quizás era hora de ver el progreso que ha hecho. ¿Puedo entrar?» «Claro, por favor». Ella se apartó, abriendo la puerta completamente. Augusto entró y tuvo que detenerse, simplemente absorbiendo la visión. La biblioteca estaba transformada. Las cortinas estaban abiertas, permitiendo que la luz del sol entrara en torrentes dorados. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar aire fresco que llevaba el perfume de los jardines. Los estantes de madera noble brillaban, claramente limpios y pulidos con cuidado. Los libros estaban organizados perfectamente, algunos con pequeñas fichas, señalando obras que necesitaban reparación. El escritorio de Cecilia estaba limpio, pero no vacío. Había un florero con flores frescas, un detalle delicado que hizo que el corazón de Augusto se encogiera. «Las flores», murmuró él. «¿De dónde vinieron?» «Del jardín, señor», respondió Laura suavemente. «Espero que no le importe. Pensé que el espacio necesitaba un poco de color, de vida. Si es inapropiado, puedo quitarlas». Augusto sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Cecilia siempre mantenía flores frescas en la biblioteca. Decía que libros y flores eran las dos cosas más hermosas del mundo y merecían estar juntos. Él caminó lentamente por el espacio, los dedos tocando ligeramente los lomos de los libros. Reconocía cada uno. Pedro Páramo, primera edición. Obras de Sor Juana Inés de la Cruz, encuadernación en piel. Los recuerdos del porvenir, con anotaciones en los márgenes hechas por la propia Cecilia. Memorias en cada volumen. «Usted hizo un trabajo extraordinario», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Está exactamente como ella lo mantenía, como ella lo habría querido». Laura sonrió suavemente. Fue fácil ver cómo debía ser. Cada objeto, cada libro estaba colocado con tanto cuidado. Solo necesité restaurar, no reinventar. Augusto se volvió hacia ella. «Usted no la conoció, pero de alguna forma entendió quién era ella a través de este espacio. Los espacios que creamos revelan mucho sobre nosotros», dijo ella. «Y este espacio revela a una mujer de gran inteligencia, sensibilidad y amor por los libros. Debe haber sido una persona extraordinaria». «Lo era», concordó Augusto, sintiendo lágrimas presionarle los ojos. «Era absolutamente extraordinaria». Se quedaron en silencio confortable por un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Entonces, Augusto notó una pila de libros sobre la mesa de trabajo que Laura había improvisado. «¿En qué está trabajando ahora?» «Estoy haciendo un nuevo catálogo completo», explicó Laura yendo hacia la mesa. «El original que su esposa creó es magnífico, pero pensé que sería útil tener una copia actualizada, especialmente registrando cuáles libros necesitan reparaciones y cuál es el estado de conservación de cada uno». Ella tomó un cuaderno grande donde había escrito con caligrafía impecable. Augusto lo hojeó, impresionado con el nivel de detalle. Cada libro tenía una entrada con título, autor
edición, año de publicación, estado de conservación y observaciones. Era un trabajo meticuloso, profesional. Esto debe estarle tomando semanas, observó él. No me importa, dijo Laura con una sonrisa. Para mí no es trabajo cuando se trata de libros, es alegría. Augusto se sorprendió sonriendo también. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Cecilia decía la misma cosa, que trabajar con libros nunca era realmente trabajo. Ella tenía razón. Laura dudó, después preguntó: «Señor, si no es muy presuntuoso de mi parte, ¿podría contarme sobre ella? ¿Sobre cómo era la biblioteca cuando ella la cuidaba?» La pregunta tomó a Augusto desprevenido. Nadie le pedía que hablara sobre Cecilia. Las personas evitaban el asunto, incómodas con el duelo ajeno, pero Laura preguntaba con sinceridad genuina, sin piedad o incomodidad. «Ella transformó este lugar», comenzó Augusto lentamente mirando a su alrededor. «Cuando nos casamos, era solo una sala con estantes, bonita, pero sin alma. Cecilia le dio vida. Ella catalogó cada libro, creó un sistema de organización que rivalizaba con bibliotecas profesionales y leía constantemente. A veces, yo la encontraba aquí a las 3 de la mañana tan absorta en un libro que ni notaba las horas pasar». Él caminó hasta el sillón verde cerca de la ventana. Este era su lugar favorito. La luz aquí es perfecta para la lectura en las tardes. Ella se sentaba aquí con un libro y un té y se quedaba horas, y en las noches de invierno leíamos juntos. Ella en voz alta, yo escuchando. Fue una de las cosas que más echo de menos. Su voz leyendo las palabras de grandes escritores. Laura escuchaba en silencio respetuoso, permitiendo que él hablara sin interrupciones. Ella tenía opiniones firmes sobre literatura. Continuó Augusto, permitiéndose sumergirse en los recuerdos. Estábamos en constante desacuerdo sobre la obra de Juan Rulfo. Yo pensaba que Pedro Páramo era un tirano, ella que era un hombre atormentado por el amor. Pasábamos horas debatiendo, nunca llegando a un consenso, pero apreciando las perspectivas el uno del otro. «Debe haber sido maravilloso», dijo Laura suavemente. «¿Tener alguien con quien compartir esa pasión?» «Lo fue, lo era», Augusto suspiró. «Cuando ella se enfermó, continuó viniendo aquí mientras tuvo fuerzas. Incluso en los últimos meses, cuando apenas podía andar, pedía que la trajeran hasta aquí. Decía que los libros la confortaban, que estar rodeada de todas aquellas historias, todas aquellas vidas, hacía que su propia vida pareciera menos efímera». Él se volvió hacia Laura. «Después que ella murió no podía entrar aquí. Era doloroso demasiado. Cada libro era una memoria. Cada rincón del espacio gritaba su ausencia. Entonces trancé las puertas y tiré la llave, metafóricamente». «¿Y ahora?», preguntó Laura gentilmente. «¿Cómo se siente estando aquí ahora?». Augusto pensó cuidadosamente antes de responder. «Todavía duele», admitió. «Pero es un dolor diferente, menos agudo, más suave como el dolor de un músculo que está empezando a curarse después de una lesión. Todavía duele, pero ya no es insoportable». Laura asintió comprensiva. «Mi abuela me dijo una vez que el duelo no es sobre olvidar o dejar de amar, es sobre aprender a cargar el amor de una forma diferente, no más en la presencia de la persona, sino en nuestras memorias, en nuestros corazones». «Su abuela es una mujer sabia», dijo Augusto. Y entonces, sorprendiéndose a sí mismo, preguntó: «¿Usted almuerza con los empleados en la cocina?». «Correcto. Sí, señor. A partir de hoy, si no le importa, me gustaría que almorzara conmigo en el comedor. Sería bueno tener compañía, y me gustaría oír más sobre su trabajo aquí, sobre los libros que está encontrando». Laura pareció genuinamente sorprendida. «Me sentiría honrada, señor. Muchísimas gracias». Y así comenzó una nueva fase. Todos los días al mediodía, Laura bajaba de la biblioteca y se unía a Augusto para el almuerzo. Al principio las conversaciones eran formales, enfocadas en el trabajo. Laura relataba su progreso, discutía descubrimientos interesantes entre los libros, pedía orientación sobre cuestiones específicas. Pero gradualmente, a medida que los días se convirtieron en semanas, las conversaciones se volvieron más personales.
Augusto se vio contando historias de su juventud, de viajes que había hecho con Cecilia por Europa, de bailes memorables en Guadalajara. Laura, por su parte, compartía memorias de su propia infancia, de su madre, de cómo aprendió a amar los libros, incluso en medio de la pobreza. Mi madre solía decir que los libros eran pasaportes para lugares que nunca podríamos visitar de verdad, contó Laura en uno de esos almuerzos. No teníamos dinero para viajar, pero a través de libros conocimos París, Londres, el interior de África. Ella me enseñaba geografía a través de novelas de aventura, historia a través de biografías. Una maestra extraordinaria, comentó Augusto. Lo era. Siento mucho que haya muerto tan joven. Tenía apenas 35 años y mi padre 38. Ambos se fueron en un instante, en un accidente que no pudieron prever o evitar. La tristeza en su voz era palpable, pero no consumidora. Era la tristeza de alguien que había aprendido a convivir con la pérdida. ¿Cómo lidió con eso?, preguntó Augusto. Tan joven perder a ambos padres de una vez. Laura pensó por un momento. Honestamente, creo que fueron los libros los que me salvaron. Mi abuela me dio un hogar, amor, cuidado, pero los libros me dieron escapismo cuando el dolor era demasiado, compañía cuando me sentía sola, sabiduría cuando no sabía cómo seguir adelante. Y eventualmente, a lo largo de los años, el dolor agudo se transformó en una nostalgia suave. Todavía los echo de menos todos los días, pero aprendí a seguir adelante. Ese es el secreto, entonces, murmuró Augusto. Seguir adelante sin olvidar. Creo que sí, señor. Las semanas se convirtieron en meses. La biblioteca estaba casi completamente restaurada. Laura había catalogado todos los 2.300 volúmenes, identificado los que necesitaban reparaciones especializadas, organizado todo de acuerdo con el sistema que Cecilia había creado. Más importante, ella había traído vida de vuelta a ese espacio. Las ventanas permanecían abiertas diariamente, las flores eran cambiadas regularmente y había un sentido de cuidado constante que trascendía la mera limpieza. Augusto comenzó a visitar la biblioteca regularmente. Al principio, solo algunos minutos por día, después una hora. Eventualmente pasó a trabajar allí algunas tardes, usando el escritorio que había sido de Cecilia. Laura trabajaba silenciosamente en su rincón, catalogando, organizando, y la presencia de ella era extrañamente reconfortante. Una tarde, 3 meses después de que Laura había comenzado, Augusto estaba sentado en el sillón verde, hojeando un libro de poesías de Octavio Paz que Cecilia amaba. Cuando Laura se acercó vacilante, «Don Augusto, ¿puedo mostrarle algo?» «Claro». Él cerró el libro. Laura trajo una caja de madera antigua. Encontré esto detrás de algunas enciclopedias en el estante superior. Estaba bien escondida, como si hubiera sido guardada a propósito. No la abrí. Pensé que debería mostrársela a usted primero. Augusto tomó la caja. La reconoció inmediatamente. Era de Cecilia. Dentro estarían. Abrió con manos temblorosas. Cartas. Decenas de cartas que él le había escrito a Cecilia durante su noviazgo cuando él estaba viajando por Europa cuidando de negocios de la familia. Ella las guardó todas, susurró tomando una de las cartas. Reconoció su propia caligrafía más joven, las palabras apasionadas de un hombre de 28 años, locamente enamorado. Yo no sabía que las había guardado. Laura se alejó discretamente, dándole privacidad, pero Augusto la llamó de vuelta. «No se vaya, por favor. Creo que me gustaría compartir esto con alguien». Él abrió una de las cartas aleatoriamente y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Cecilia, París es magnífica, pero sin ti a mi lado toda su belleza parece vacía. Camino por las orillas del Sena e imagino a ti aquí conmigo. Visito el Louvre y pienso en cuáles obras amarías. Todo lo que veo, todo lo que experimento, queda incompleto sin ti para compartir. Cuento los días hasta mi regreso». Su voz se quebró en la última frase. Laura se acercó y gentilmente tocó su hombro, un gesto simple de consuelo que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. «Ella sabía cuánto usted la amaba», dijo Laura suavemente. «Guardó cada carta,
cada palabra. Eso no se hace con algo que no se valora profundamente. Augusto se sintió incapaz de hablar. Guardó cuidadosamente la carta de nuevo en la caja. Llevaré esto a mi habitación. Gracias por encontrarla, Laura, y por estar aquí. Siempre, señor. Aquella noche, Augusto leyó todas las cartas. Revivió al hombre que había sido, joven apasionado, lleno de sueños y planes, y percibió, con un nudo en el corazón, que aquel hombre había muerto junto con Cecilia. Lo que restaba era un cascarón, pasando por los movimientos de la vida sin realmente vivir. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Las conversaciones con Laura, la biblioteca siendo restaurada, la música volviendo a la casa, los libros siendo leídos nuevamente, pequeños cambios, pero significativos. Y Augusto percibió que quizás, solo quizás, fuera posible vivir nuevamente sin traicionar la memoria de Cecilia. Al día siguiente era viernes. Durante el almuerzo, Augusto tomó una decisión que venía considerando hacía semanas. Laura, usted ya terminó el trabajo en la biblioteca. Casi completamente, señor. Una semana más y estará todo concluido. Los libros que necesitan reparación ya fueron enviados al especialista en Guadalajara. Deben regresar el próximo mes. Y después, ¿qué planea hacer? Laura pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, imaginé que buscaría otro empleo, aunque voy a echar mucho de menos este lugar. Augusto respiró hondo. ¿Y si no necesitara buscar? ¿Y si yo le ofreciera una posición permanente aquí, no solo como cuidadora de la biblioteca, sino como bibliotecaria oficial de la hacienda? Alguien para mantener el espacio, organizar eventos de lectura, quizás, incluso crear una pequeña biblioteca comunitaria para las personas de la región. Los ojos de Laura se le abrieron de par en par. Señor, eso sería. Sería maravilloso, pero es muy generoso. No sé si lo merezco. Usted lo merece y más, dijo Augusto firmemente. Usted devolvió vida a este lugar, no solo a la biblioteca, sino a esta casa entera. La música volvió, las ventanas están abiertas, hay flores en las mesas, y yo comencé a vivir nuevamente, no solo a existir. Eso es inestimable. Laura estaba claramente emocionada. Acepto con mucho gusto y gratitud. Acepto. Y así quedó decidido. Laura se convertiría en parte permanente de la propiedad, con un sueldo sustancial y un pequeño departamento en los terrenos de la hacienda que sería remodelado para ella. Doña Juana estaba radiante con la noticia, feliz de que su nieta hubiera encontrado no solo un empleo, sino una verdadera vocación. Los meses siguientes trajeron más cambios. Laura implementó su visión de una biblioteca comunitaria, abriendo las puertas de la casona una tarde por semana para que personas de la región pudieran venir y pedir libros prestados. Augusto inicialmente resistió la idea de extraños en su casa, pero acabó sorprendiéndose al descubrir que le gustaba ver la biblioteca llena de vida, de niños maravillados con los libros, de adultos descubriendo el placer de la lectura. Laura también organizó un pequeño club de lectura mensual que se reunía en la biblioteca. Augusto fue invitado a participar y después de alguna vacilación, aceptó. Descubrió que apreciaba las discusiones animadas sobre libros, los diferentes puntos de vista, el intercambio de interpretaciones y lentamente, casi imperceptiblemente, su relación con Laura evolucionó. Lo que había comenzado como una dinámica formal de patrón y empleada se había convertido en una amistad genuina. Ellos conversaban por horas sobre literatura, filosofía, vida. Laura lo desafiaba intelectualmente, de formas que nadie había hecho desde Cecilia. Y Augusto descubría que apreciaba aquello. Apreciaba tener a alguien que no lo tratara como un hacendado rico y poderoso, sino como simplemente un hombre. Fue una tarde de septiembre, 6 meses después de que Laura había comenzado a trabajar, que Augusto tuvo una revelación. Estaba en la biblioteca observando a Laura organizar los libros que habían regresado de la reparación cuando ella se rió de algo que había leído. El sonido de su risa, leve y genuino, hizo algo moverse en su pecho, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Atracción, no más que eso,
Afecto profundo, quizás hasta amor. El pensamiento lo impactó. ¿Cómo podría? Cecilia había sido el amor de su vida. Él juró que nunca amaría nuevamente, que ninguna mujer jamás ocuparía el lugar de ella en su corazón. Y aún así, allí estaba él, sintiendo algo por Laura, que iba mucho más allá de amistad o gratitud. Luchó contra esos sentimientos en las semanas siguientes. Se dijo a sí mismo que era inapropiado, que Laura era demasiado joven, que estaba solo confundiendo el compañerismo con el romance, pero los sentimientos persistían, crecían, se negaban a ser negados. Octubre llegó trayendo lluvias intensas. Una tarde particularmente tormentosa, Laura quedó atrapada en la casona, ya que el camino a su casa estaba inundado. Augusto insistió que ella se quedara para la cena y pasara la noche en uno de los cuartos de huéspedes. Durante la cena, iluminados por velas debido a un apagón, conversaron más íntimamente que nunca. Laura contó sobre sus sueños de un día abrir su propia librería, un lugar que fuera también café y espacio cultural. Augusto compartió memorias de su juventud, de cómo casi desafió a la familia para seguir carrera académica en literatura antes de sucumbir a la presión de asumir los negocios de la familia. «Nunca es tarde para perseguir sueños», dijo Laura suavemente. «Usted todavía podría escribir, enseñar, hacer lo que quisiera. Tiene los recursos y ciertamente el conocimiento». «Quizás», concordó Augusto, mirándola a través de la luz de vela que danzaba suavemente. «Quizás sea la hora de considerar lo que realmente quiero para el resto de mi vida». Después de la cena, fueron hasta la biblioteca. La lluvia golpeaba fuerte en las ventanas, creando una atmósfera íntima. Laura tomó un libro de los estantes. «¿Puedo leerle algo, señor?». La pregunta hizo que el corazón de Augusto saltara. «Sí, por favor». Ella eligió un poema de Jaime Sabines sobre el amor incondicional y comenzó a leer con su voz suave y melodiosa. Augusto cerró los ojos, simplemente absorbiendo las palabras, la voz, el momento. Cuando ella terminó, el silencio llenó la biblioteca, quebrado solo por el sonido de la lluvia. Augusto abrió los ojos y encontró a Laura mirándolo con una expresión que no lograba descifrar. «Laura», comenzó, su voz ronca de emoción. «Necesito decirle algo, y después que lo diga usted es libre de irse si quiere sin cualquier consecuencia para su empleo». Ella pareció aprensiva. «¿Qué es, señor?». «En los últimos meses usted trajo luz de vuelta a mi vida. Usted me ayudó a salir del duelo paralizante donde estaba preso. Me hizo recordar que todavía hay belleza en el mundo, que todavía hay motivos para vivir plenamente, no solo a existir». Él hizo una pausa, reuniendo valor. «Y en algún punto de ese proceso, me enamoré de usted». Laura contuvo la respiración. Sus ojos se le abrieron de par en par. «Sé que soy 20 años mayor», continuó Augusto rápidamente. «Sé que usted es mi empleada y que eso crea una dinámica de poder desigual. Sé que usted puede no sentir lo mismo, y está bien. Solo necesitaba que usted lo supiera. Necesitaba ser honesto sobre mis sentimientos». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces, Laura se levantó lentamente y caminó hasta donde Augusto estaba sentado. Se arrodilló al lado del sillón para que sus rostros quedaran al mismo nivel. «Don Augusto», ella usó su primer nombre por primera vez, «usted no es solo mi empleador, no lo es hace mucho tiempo. Usted se convirtió en mi mejor amigo, mi confidente, alguien que admiro profundamente. Y sí, en algún punto también me enamoré de usted». El corazón de Augusto se detuvo. «¿Usted sintió?». «Sí». Intenté luchar contra ello, diciéndome a mí misma todas las razones por las cuales era imposible. La diferencia de edad, nuestra situación, el hecho de que usted todavía ama a su esposa. Pero el corazón no escucha la razón. «Yo siempre amaré a Cecilia», dijo Augusto honestamente. «Ella fue mi primer amor, mi compañera, pero aprendí que el corazón humano tiene capacidad para más de un amor. Amar a usted no disminuye lo que sentí por ella. Son amores diferentes, en momentos diferentes de la vida». Laura sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Yo no quiero reemplazarla, nunca podría,
pero quiero estar a su lado, si me lo permite. Quiero continuar trayendo luz a su vida, así como usted trajo propósito a la mía». Augusto extendió la mano y gentilmente tocó el rostro de ella. «Usted está segura, porque una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás y habrá juicio de la sociedad. Un hacendado viudo involucrándose con una empleada joven. La gente va a hablar». «Deje que hablen», dijo Laura con determinación. «Aprendí que las opiniones de extraños no importan. Lo que importa es cómo nos sentimos. Si somos honestos el uno con el otro, si construimos algo verdadero». Y allí, en aquella biblioteca que fue testigo de tanto duelo y ahora presenciaba renacimiento, Augusto se inclinó y besó a Laura suavemente. Fue un beso tierno, lleno de promesa y esperanza, diferente pero no menos significativo que los besos que había compartido con Cecilia años atrás. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Laura. «Vamos despacio», decidió Augusto. «No hay prisa. Vamos a conocernos en este nuevo contexto, ver si lo que sentimos es duradero. Y si lo es, eventualmente lo haremos público, pero por ahora vamos simplemente a ser». Y fue exactamente lo que hicieron. En las semanas siguientes, su relación evolucionó de amistad a romance, lenta y naturalmente. Caminatas por los jardines de la mano, cenas íntimas iluminadas por velas, conversaciones profundas sobre futuro y sueños, besos robados en la biblioteca, pero mantuvieron discreción, no por los motivos equivocados, no por vergüenza o duda, sino porque querían proteger algo precioso de la crueldad de juicios ajenos. Querían asegurarse de que era real, sólido, duradero antes de exponerlo al escrutinio público. 3 meses después, en diciembre, Augusto llevó a Laura a cenar a un restaurante elegante en Guadalajara. Allí, lejos de las miradas conocidas, pudieron ser simplemente una pareja apasionada. Conversaron, rieron, compartieron postre, y cuando volvieron a la hacienda ya era noche cerrada, y ambos sabían que algo había cambiado. Estaban listos para el siguiente paso. «Cásate conmigo», dijo Augusto simplemente parado en el cenador del jardín bajo la luna. «Sé que parece precipitado para el mundo exterior, pero para mí siento que esperé una vida entera por ti. No quiero desperdiciar más tiempo fingiendo que eres solo mi bibliotecaria cuando eres mucho más». Laura no dudó. «Sí, 1000 veces, sí». Pero sabían que no sería fácil. La familia de Augusto quedaría impactada. La sociedad juzgaría. Habría susurros, chismes, quizás hasta escándalo, pero estaban listos para enfrentar todo juntos. Augusto convocó una reunión con su hermana menor, Beatriz, que vivía en Guadalajara. Ella fue la primera de la familia en saber. Como era de esperar, quedó impactada. «Augusto, no puedes estar hablando en serio. Ella es una empleada y tiene edad para ser tu hija». «Tiene 24 años, Beatriz. Yo tengo 43. No es tan escandaloso como tú lo haces parecer». «Sí lo es. ¿Qué pensaría Cecilia?». La pregunta golpeó a Augusto duramente, pero él estaba preparado. Cecilia querría que yo fuera feliz. Ella no querría verme languideciendo en duelo eterno. Y Laura me hace feliz. Por primera vez en 6 años, siento que estoy realmente vivo nuevamente. Beatriz suspiró viendo la determinación en el rostro de su hermano. «¿Tú realmente la amas?». «La amo con cada fibra de mi ser». «Entonces, supongo que no hay nada que yo pueda decir para cambiar tu opinión». Ella hizo una pausa. Entonces añadió más suavemente: «Si ella realmente te hace feliz, entonces quizás yo deba conocerla adecuadamente antes de juzgarla». Fue un comienzo. Augusto organizó una cena donde Beatriz conoció a Laura. La hermana llegó preparada para no gustar de la joven, pero fue imposible mantener la hostilidad ante la sinceridad genuina de Laura, de su inteligencia, de su claro afecto por Augusto. «Ella es especial», admitió Beatriz renuentemente al final de la noche. «Yo todavía creo que ustedes se están precipitando, pero puedo ver por qué la amas. Ella tiene algo que no se ve a menudo: autenticidad». Con la bendición vacilante de Beatriz, Augusto se sintió animado. El siguiente paso era hablar con el resto de la familia. Reunió a sus primos, tíos, todos los que importaban.
La reacción fue mixta, algunos impactados, otros escépticos, algunos pocos genuinamente felices por él. Pero Augusto no estaba pidiendo permiso, estaba informando una decisión ya tomada. «Me voy a casar con Laura», anunció firmemente. «Pueden aprobarlo o no, pero esto sucederá. Ella es la mujer que elijo para pasar el resto de mi vida a su lado». Hubo conversaciones difíciles. Algunos miembros de la familia amenazaron con distanciarse, otros expresaron preocupaciones sobre apropiación y fortuna. Pero Augusto tenía abogados que elaboraron un contrato prenupcial que protegía el patrimonio de la familia, no porque desconfiara de Laura, sino para silenciar a los críticos. Laura, por su parte, enfrentó sus propias batallas. Doña Juana inicialmente quedó preocupada de que su nieta se estuviera involucrando en algo que terminaría lastimándola. «Abuela», dijo Laura pacientemente, «yo sé lo que estoy haciendo. Amo a Augusto, no por el dinero o la posición. Usted me crió mejor que eso. Lo amo por el hombre que él es, por su bondad, inteligencia, por la forma en que me ve verdaderamente. Pero la diferencia de edad, querida, y él amaba tanto a su primera esposa. Él todavía la ama», corrigió Laura. «Y yo acepto eso. No estoy compitiendo con una memoria. Estoy construyendo un futuro nuevo con él. Son cosas diferentes». Doña Juana eventualmente cedió, viendo la felicidad genuina en el rostro de su nieta. «Entonces tienes mi bendición. Pero si él te lastima, tendrá que responder a una cocinera muy enojada». El matrimonio fue fijado para marzo del año siguiente, 6 meses después de la propuesta. Augusto quería dar tiempo para que la sociedad se acostumbrara a la idea, para que los chismes iniciales disminuyeran, pero también quería que fuera especial, perfecto. Fue Laura quien sugirió que se casaran en la biblioteca. «Es donde todo comenzó verdaderamente», dijo ella, «donde usted abrió su corazón nuevamente, donde nos conectamos a través del amor compartido por los libros. No puedo pensar en un lugar más apropiado». Augusto amó la idea. La biblioteca sería transformada para la ceremonia, manteniendo su esencia, pero añadiendo flores, velas, sillas para los pocos invitados que serían invitados. En los meses antes del matrimonio, Augusto visitó la tumba de Cecilia por primera vez en años. Llevó flores frescas y se arrodilló delante de la lápida de mármol. «Mi amor», comenzó suavemente, «sé que tú entenderías. Laura no te está reemplazando. Nadie jamás podría. Tú fuiste y siempre serás mi primer amor. La mujer que me enseñó lo que significaba amar profundamente. Pero tú no querrías verme languideciendo en soledad por el resto de la vida». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles alrededor del cementerio. Augusto eligió interpretar aquello como aprobación. «Laura es diferente a ti en muchos aspectos, pero similar en otros. Ella ama los libros como tú los amabas. Ella ve belleza donde otros ven solo practicidad. Ella me desafía, me hace pensar, me hace sentir, y lo más importante, ella me hace feliz, genuinamente feliz». Se quedó allí por una hora, compartiendo sus planes, sus sentimientos, su gratitud por todo lo que Cecilia había sido para él. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió paz, una sensación de que había recibido permiso, no de Cecilia. Ella ya no estaba allí para darlo, sino de sí mismo, permiso para seguir adelante, para amar de nuevo, para vivir plenamente. La noticia del matrimonio inminente se esparció rápidamente por la región. Como previsto, hubo escándalo, chismes crueles sobre diferencias de edad, motivaciones financieras, traición a la memoria de la finada baronesa. Augusto y Laura enfrentaron todo con dignidad, negándose a defender o justificar su amor. «Las personas siempre hablarán», dijo Augusto con calma, cuando Laura se sintió molesta con un chisme particularmente malintencionado. «Pero al final, solo importa lo que nosotros sabemos que es verdad. Y la verdad es que nos amamos, que esto es real, que estamos construyendo algo hermoso juntos». La ceremonia fue íntima, solo 40 invitados, familia cercana que apoyaba la unión, amigos verdaderos y todos los empleados de la hacienda que se convirtieron en una familia extendida a lo largo de los años.
La biblioteca fue transformada en un lugar mágico. Cientos de velas creaban una luz dorada suave. Flores blancas se entrelazaban en los estantes de libros. Una pasarela simple de pétalos de rosas llevaba hasta el altar improvisado delante del sillón verde que había sido de Cecilia. Laura entró usando un vestido simple pero elegante, de seda blanca, sin velo, solo una tiara delicada de flores naturales en su cabello suelto. Ella caminaba sola, sin nadie para entregarla, porque, como explicó, no soy propiedad para ser transferida. Vengo a usted por mi propia elección. Augusto la esperaba, usando un traje oscuro impecable, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuando Laura llegó a su lado, él tomó sus manos y susurró: «Estás hermosa». La ceremonia fue conducida por el sacerdote de la capilla de la hacienda, quien conocía a Augusto desde niño. La mantuvo simple, enfocándose en la esencia del compromiso. Dos personas eligiendo construir una vida juntas, basada en amor, respeto y compañerismo. Cuando llegó la hora de los votos, Augusto fue primero. «Laura», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción, «tú entraste en mi vida cuando yo estaba perdido en la oscuridad. Trajiste luz, no de forma abrupta o cegadora, sino suave como el amanecer. Me enseñaste que es posible amar de nuevo, sin disminuir lo que vino antes, que el corazón tiene capacidad infinita cuando lo permitimos. Prometo honrarte todos los días. Prometo verte verdaderamente, ver quién eres, no una versión idealizada, sino la persona real y maravillosa frente a mí. Prometo crecer contigo, aprender de ti, construir una vida que honre tanto nuestro presente como nuestros pasados. Prometo amarte en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en todas las estaciones de la vida que aún nos esperan». Lágrimas rodaban libremente por el rostro de Laura cuando llegó su turno. «Augusto, cuando entré por primera vez en esta biblioteca, era solo una joven buscando empleo, pero usted me vio como más. Me trató no como empleada, sino como igual. Confió en mí lo que tenía de más precioso, las memorias de la mujer que amó, el espacio que ella creó. En ese proceso me enamoré, no del hacendado rico o de la casona hermosa, sino del hombre gentil que cuida de los caballos personalmente, que habla de literatura con pasión, que mantiene jardines floreciendo en memoria de alguien que amó. Prometo honrar su pasado mientras construimos nuestro futuro. Prometo ser su compañera, amiga, pareja en todas las aventuras que aún vendrán. Prometo amarlo con la misma profundidad con que amo los libros que nos unieron». No hubo ojos secos en la biblioteca cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. El beso fue tierno, lleno de promesa, atestiguado por todos los que importaban. La recepción fue en el jardín, con la hacienda iluminada por luces de hadas, comida preparada por doña Juana, que había insistido personalmente en crear el banquete de bodas de su nieta, música en vivo de un cuarteto de cuerdas, conversaciones animadas y risas genuinas. Durante la cena Beatriz hizo un brindis. Confieso que tenía mis dudas cuando mi hermano anunció este matrimonio, pero viéndolos juntos, viendo la forma en que se miran, cómo se complementan, mis dudas se evaporaron. Cecilia no querría ver a Augusto languideciendo en soledad. Ella querría verlo feliz, vivo, amando de nuevo. Y Laura, tú claramente lo haces feliz. Bienvenida a la familia. Fue un momento de sanación, de aceptación, de mirar hacia adelante, en lugar de quedarse atrapado en el pasado. Cuando la noche cayó completamente y los invitados comenzaron a irse, Augusto y Laura se quedaron en el cenador del jardín observando las estrellas. Estaban casados, oficialmente unidos. El comienzo de un nuevo camino. «¿En qué estás pensando?», preguntó Laura acurrucada contra el pecho de Augusto. «Estoy pensando que la vida es extraña y maravillosa, que nunca podríamos haber planeado esto. Tú viniendo aquí, nosotros enamorándonos, construyendo esto juntos, es como si el universo hubiera conspirado para unirnos. O quizás», sugirió Laura suavemente, «quizás Cecilia haya conspirado. Desde donde quiera que esté, quizás te vio sufriendo
y te envió a alguien para cuidar de ti. Augusto consideró aquello. ¿Sabes? Creo que ella te habría querido. Ustedes tendrían discusiones apasionadas sobre literatura. Ella también pensaba que Capitu fue injustamente juzgada. Laura rió. Ah, entonces estamos en desacuerdo en eso. Tendré que leerlo de nuevo y ver si logro entender su perspectiva. ¿Nuestra perspectiva?, corrigió Augusto. Es así como funciona ahora nosotros. Ya no yo solo, sino nosotros juntos. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Laura se mudó oficialmente a los aposentos del hacendado, compartiendo la habitación principal con Augusto. Fue extraño al principio, ambos acostumbrados a la independencia, pero gradualmente encontraron su ritmo. Laura continuó administrando la biblioteca, pero ahora con más ambición. Expandió el programa comunitario, comenzó a traer autores locales para lecturas, estableció un programa de alfabetización para adultos de la región. La biblioteca se había convertido en un verdadero centro cultural, y Laura, su curadora apasionada. Augusto, inspirado por la pasión de su esposa, comenzó a escribir. Nada grande, solo ensayos sobre literatura mexicana, análisis de obras que amaba. Sometió algunos a revistas literarias y quedó impactado cuando fueron aceptados. Eventualmente, comenzó a trabajar en un libro sobre la evolución de la novela mexicana. ¿Ves?, dijo Laura orgullosamente cuando su primer artículo fue publicado. Te dije que tenías tanto que contribuir más allá de solo administrar la hacienda. Un año después del matrimonio, estaban cenando cuando Laura hizo un anuncio que cambiaría todo de nuevo. Augusto, hay algo que necesito contarte. Él la miró, notando por primera vez una expresión diferente en su rostro, nerviosismo mezclado con alegría. ¿Qué es? Estoy embarazada. El mundo de Augusto se detuvo. ¿Embarazada? Él sería padre. A sus 44 años, cuando pensaba que ese capítulo de su vida nunca se abriría, estaba a punto de tener un hijo. ¿Estás segura? Absoluta. Lo confirmé con el médico esta mañana. Tengo 2 meses. Ella dudó. ¿Cómo te sientes al respecto? Sé que no lo planeamos, que quizás no estés listo. Augusto se levantó abruptamente, rodeó la mesa y jaló a Laura para un abrazo apretado. Estoy absolutamente extasiado. Asustado también, no voy a mentir, pero principalmente feliz, inmensamente feliz. Lágrimas de alegría rodaban por ambos rostros. Allí estaba algo que Augusto había pensado imposible, una segunda oportunidad, no solo de amor, sino de familia, de futuro. El embarazo transcurrió suavemente. Laura brillaba, literalmente radiante con la maternidad inminente. Augusto era atento al extremo, a veces excesivamente, haciendo reír a Laura con sus preocupaciones constantes. Augusto, estoy embarazada, no enferma. Ella diría, cuando él insistía en que descansara en lugar de trabajar en la biblioteca. Pero apreciaba el cuidado, sabiendo que venía de un lugar de amor profundo. 6 meses después, en una noche tranquila de octubre, Laura entró en trabajo de parto. A diferencia de la época de Cecilia, la medicina había avanzado. Fueron al hospital en Guadalajara, donde un equipo competente de obstetras esperaba. Augusto sostuvo la mano de Laura a través de cada contracción, ofreciendo palabras de aliento, incluso cuando él mismo estaba aterrorizado. Recuerdos de la pérdida de Cecilia amenazaban con sofocarlo, pero él los empujaba lejos. Esto era diferente. Laura era fuerte, la medicina era mejor, todo estaría bien, y así fue. Después de 12 horas de trabajo, un llanto fuerte y saludable resonó por la sala de parto. Una niña perfecta en todos los sentidos, con los ojos oscuros del padre y la nariz delicada de la madre. «Es hermosa», susurró Laura, exhausta, pero radiante, sosteniendo a la bebé contra su pecho. Augusto la miraba maravillado a su hija. Vida, nueva vida, un milagro tan simple, pero tan profundo. ¿Cómo debemos llamarla? Laura lo miró con ternura. Pensé quizás Cecilia, para honrar a quien vino antes, pero solo si tú estás cómodo con eso.
Augusto sintió lágrimas brotar. Cecilia Laura, decidió, honrando el pasado y el presente. Perfecto. La llegada de Cecilia Laura transformó la casa completamente. Sonidos de bebé llenaban los pasillos, llantos, risas, los ruidos incomprensibles de una niña descubriendo el mundo. La biblioteca, que fuera mausoleo y después un santuario, se volvió un espacio vivo nuevamente. Con Cecilia Laura gateando entre los estantes, cuando se hizo más grande, jalando libros para mirar las figuras, Augusto descubrió que ser padre en la mediana edad tenía ventajas. Tenía paciencia, que no habría tenido a los 20. Tenía sabiduría de vida para transmitir y, más importante, tenía perspectiva. Sabía cuán preciosa era aquella niña, cuán rápido pasaba el tiempo, y estaba determinado a aprovechar cada momento. Laura floreció como madre, equilibrando el cuidado de Cecilia Laura con su trabajo en la biblioteca. Doña Juana, ahora bisabuela orgullosa, ayudaba cuando podía, sus ojos brillando siempre que sostenía a su bisnieta. «Tú construiste una familia hermosa», le dijo a Laura en uno de esos momentos. «A pesar de todas las dificultades, de todo juicio, construiste algo real y verdadero». «Aprendí de la mejor», respondió Laura, abrazando a su abuela. «Usted me enseñó que la familia no es sobre perfección o cumplimiento de expectativas sociales. Es sobre amor, compromiso, estar presentes el uno para el otro». Los años pasaron con la velocidad característica cuando se es feliz. Cecilia Laura creció en una niña brillante y curiosa, apasionada por los libros como sus padres. Augusto continuó escribiendo, eventualmente publicando su libro sobre novela mexicana, que recibió la aclamación crítica. Laura expandió aún más la biblioteca comunitaria, estableciendo alianzas con escuelas de la región. Y, a través de todo, el amor entre Augusto y Laura se profundizó. No era el amor impetuoso y apasionado de la juventud, sino algo más maduro, más complejo. Era consuelo y desafío, rutina y sorpresa, silencio compartido y conversaciones profundas. Augusto ocasionalmente todavía visitaba la tumba de Cecilia, llevando flores y compartiendo noticias. Laura lo animaba en eso, entendiendo que honrar el pasado no amenazaba el presente. «¿Cómo siempre logras ser tan comprensiva?», preguntó Augusto en una de esas ocasiones, regresando de la visita al cementerio. «Porque entiendo que el corazón humano no es limitado», respondió Laura simplemente. «Amar a Cecilia no significa que me ames menos. Son amores diferentes, espacios diferentes en tu corazón, y estoy en paz con eso». Fue una tarde de sábado, 5 años después del matrimonio, que Augusto tuvo una idea. Él y Laura estaban en la biblioteca viendo a Cecilia Laura, leyéndole a sus peluches, cuando él se volvió hacia su esposa. «Creo que debemos hacer algo especial». «¿Una celebración?». Laura lo miró curiosa. «¿Qué tipo de celebración?». «Un evento literario grande aquí en la hacienda, invitando a autores, críticos, estudiantes, a cualquiera interesado en literatura mexicana. Podemos transformar esto en una tradición anual, el Festival Literario de la Hacienda de la Garza». Los ojos de Laura se iluminaron. «Eso sería increíble. Podemos tener conferencias, talleres de escritura, lecturas dramatizadas, usar no solo la biblioteca, sino los jardines, los salones, transformar la propiedad entera en un espacio de celebración literaria». Y fue exactamente lo que hicieron. 6 meses después, el primer Festival Literario de la Hacienda de la Garza tuvo lugar. Más de 200 personas asistieron a lo largo de 3 días. Autores conocidos, jóvenes escritores, profesores, estudiantes. La propiedad cobró vida de formas que Augusto nunca había imaginado posibles. Hubo conferencias en la biblioteca, lecturas dramatizadas en el Cenador del Jardín, talleres de poesía bajo los árboles, discusiones sobre crítica literaria en los salones. Cecilia Laura, ahora con 6 años, circulaba entre los invitados, distribuyendo separadores de libros que ella misma había decorado. El último día del festival, Augusto hizo un discurso de clausura que resumía su jornada. «Hace 6 años», comenzó, su voz resonando a través del jardín repleto de personas. «Esta propiedad era un mausoleo,
un lugar atrapado en el pasado donde yo vivía, pero no verdaderamente existía. Entonces, una joven mujer entró en mi vida, contratada solo para organizar libros, pero que acabó reorganizando mi alma. Ella me enseñó que honrar el pasado no significa quedarse atrapado en él, que es posible amar de nuevo sin disminuir el amor que vino antes, que la vida es para ser vivida plenamente, no solo sobrevivida. Él miró a Laura, que estaba al lado de Cecilia Laura, ambas sonriendo para él. Esta biblioteca, que era un santuario privado de duelo, es ahora un espacio vivo de compartir y crecimiento. Esta hacienda, que era silenciosa y vacía, ahora resuena con risas, conversaciones y celebración de la palabra escrita. Y yo, que estaba solo esperando que los días pasaran, ahora me levanto todas las mañanas, ansioso por lo que cada día traerá. Entonces, gracias. Gracias por venir, por compartir sus palabras e ideas. Gracias por formar parte de esta comunidad literaria que estamos construyendo y principalmente, sus ojos encontraron los de Laura. Gracias a quienes nos enseñan que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar, para vivir verdaderamente. La ovación fue entusiasta. El festival fue declarado un enorme éxito, con pedidos para que se convirtiera en evento anual. Y así fue, cada año creciendo, expandiéndose, trayendo más personas, más ideas, más vida. Doña Juana vivió para ver a su bisnieta cumplir 10 años antes de partir pacíficamente durante el sueño. Su funeral fue realizado en la capilla de la hacienda, y Augusto discursó sobre cómo aquella mujer sabia había cambiado su vida al simplemente pedir que le diera una oportunidad a su nieta. Ella sabía, dijo él, mirando el ataúd cubierto de flores. Sabía que Laura era especial, que podría traer luz donde había oscuridad, y tuvo la valentía de arriesgar, de pedir, de creer que algo bueno podría venir de aquel pedido. Le debemos todo a ella. Laura lloró la pérdida profundamente, pero también celebró la vida de la abuela que la había criado con tanto amor y garantizó que la memoria de doña Juana viviera, estableciendo un fondo de becas en su nombre para jóvenes interesados en artes culinarias. Los años continuaron pasando. Cecilia Laura creció, convirtiéndose en una joven reflexiva que, sin sorpresa, quería seguir carrera en literatura. Augusto envejeció con gracia, cabello ahora completamente plateado, pero ojos aún brillantes con vida y propósito. Laura, a sus 40, estaba aún más hermosa con confianza y realización, añadiendo profundidad a su belleza natural. Y la biblioteca continuaba en el centro de todo, siempre llena de vida, siempre evolucionando, siempre sirviendo como puente entre pasado y presente, memoria y esperanza. Una tarde de primavera, 15 años después de aquel primer día en que Laura había entrado por la biblioteca, Augusto y ella estaban sentados en el sillón verde juntos, leyendo. Era una rutina que establecieron, 1 hora por día, donde simplemente se sentaban juntos y leían a veces en voz alta el uno para el otro, a veces en silencio compartido. ¿Sabes lo que percibo?, dijo Augusto de repente, cerrando el libro que estaba leyendo. ¿Qué? Laura lo miró curiosa. Que la felicidad no es ausencia de pérdida o dolor. Es encontrar belleza y significado a pesar de ellas. Es construir algo nuevo mientras se honra lo que vino antes. Es permitir que el corazón se expanda para comportar tanto alegría como tristeza, tanto memoria como esperanza. Laura sonrió entrelazando sus dedos con los de él. ¿Cuándo te hiciste tan sabio? Cuando tú me enseñaste a vivir de nuevo, respondió él simplemente. Cecilia Laura entró en la biblioteca en ese momento, ahora una joven de 16 años, cargando pilas de libros de la universidad donde cursaba literatura. «Mamá, papá, ¿puedo interrumpir?» «Siempre», dijeron al unísono. «Estoy escribiendo un ensayo sobre cómo los espacios físicos moldean experiencias literarias, y pensé en usar esta biblioteca como ejemplo. ¿Puedo entrevistarlos sobre la historia de este lugar?» Augusto y Laura intercambiaron miradas. «Claro», dijo Augusto, «pero es una historia larga y compleja. Tengo tiempo». Cecilia Laura se acomodó en un sillón cercano, laptop en el regazo.
Empiecen desde el principio. Y entonces Augusto contó. Contó sobre Cecilia, su primera esposa, y cómo ella había creado aquella biblioteca con tanto amor, sobre su muerte devastadora y los años de duelo paralizante que siguieron. Laura complementó con su parte, siendo contratada, abriendo ese espacio cerrado por primera vez en años, descubriendo no solo libros, sino un alma herida, necesitando sanación. Juntos contaron sobre cómo el amor puede resurgir en lugares y formas inesperadas. Cómo honrar el pasado no significa rechazar el futuro. Cómo una biblioteca puede ser mucho más que solo una colección de libros. Puede ser un lugar de transformación, sanación, renacimiento. Cecilia Laura escuchaba absorta, ocasionalmente haciendo preguntas, pero principalmente solo presenciando. Cuando terminaron, había lágrimas en sus ojos. «Esto es hermoso», susurró. «No solo la historia, sino lo que representa, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor puede asumir muchas formas, que los lugares guardan memorias, pero también pueden crear nuevas». «Exactamente», concordó Laura. «Y ahora tú formas parte de esa historia continua. Tú que llevas el nombre de la mujer que vino antes, pero creas tu propio camino, que amas los libros como todos nosotros, pero de tu manera única». El ensayo que Cecilia Laura escribió acabó siendo publicado en una revista literaria respetada. Se llamaba La Biblioteca Viva, cómo espacios de duelo pueden convertirse en espacios de esperanza. Se convirtió en lectura requerida en varios cursos de literatura y estudios culturales. Augusto tenía una copia enmarcada en su escritorio, al lado de una foto de todas las Cecilias en su vida, una antigua de su primera esposa y una reciente de su esposa e hija juntas. No veía contradicción en ello. Todas formaban parte de su historia, de quien él era. El 20º Festival Literario de la Hacienda de la Garza fue el más grande hasta entonces, más de 1000 personas a lo largo de 5 días. Autores internacionales, editores, agentes. Cecilia Laura, ahora con 26 años y escritora publicada por derecho propio, organizó un panel sobre nuevas voces en la literatura mexicana. Augusto, a sus 62, aún participaba activamente, pero también apreciaba observar de lejos, ver cómo algo que había comenzado como una idea simple, había crecido en un movimiento cultural significativo, llenaba su corazón de profunda satisfacción. Laura, a sus 50, estaba en la cúspide de su influencia como curadora literaria. Consultaba para varias bibliotecas, había publicado libros sobre organización y preservación de colecciones particulares, dado conferencias internacionalmente, pero siempre volvía a aquella biblioteca en Guadalajara, su primer amor, su verdadero hogar. Una noche después del festival, cuando todos los invitados se habían ido y la propiedad estaba silenciosa nuevamente, Augusto y Laura caminaron por los jardines. Era la tradición de ellos, después de cada festival, caminar juntos, reflexionar, reconectar. ¿Cansada?, preguntó Augusto, pasando el brazo alrededor de los hombros de Laura. Exhausta, admitió ella, apoyando la cabeza en su hombro, pero feliz. Tú igual. Estaba pensando mientras observaba todo hoy sobre cómo la vida es extraña y maravillosa. ¿Cómo así? Bueno, si me hubieras dicho hace 20 años que estaría aquí ahora, casado con una mujer casi 20 años más joven, con una hija ya adulta, organizando un festival literario que atrae a personas de todo el mundo, habría pensado que estabas loco. Laura rió suavemente. Y si alguien me hubiera dicho a los 20 que terminaría como baronesa, casada con un hombre que inicialmente me contrató para organizar libros, también lo habría encontrado absurdo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Llegaron al senador, su lugar especial, y se sentaron. La luna estaba llena, iluminando todo con una luz plateada suave. Podían ver la casona desde allí, las ventanas de la biblioteca brillando, donde Cecilia Laura aún estaba trabajando en algo. «Tengo algo para ti», dijo Augusto de repente, sacando una pequeña caja del bolsillo. Laura lo miró sorprendida. «No es mi cumpleaños o nuestro aniversario de bodas. ¿Qué es esto?» «Solo porque sí».
Él abrió la caja revelando un delicado collar con un dije en forma de libro abierto. Lo vi en una joyería en Guadalajara y pensé en ti, en nosotros, en cómo los libros nos unieron. Laura tomó el collar con manos temblorosas, lágrimas brillando en sus ojos. Augusto, es hermoso. Déjame ponértelo. Él prendió el collar alrededor del cuello de ella, besando suavemente su nuca. Perfecto. Laura tocó el dije, sintiendo el peso reconfortante contra su piel. Gracias, no solo por el regalo, sino por todo. Por darme una oportunidad cuando era solo una joven buscando empleo, por confiarme lo que tenía de más precioso, por amarme, a pesar de todas las razones por las que era complicado. Debería ser yo agradeciéndote a ti, dijo Augusto. Tú me salvaste, Laura. Literalmente me salvaste de una vida de duelo perpetuo. Me diste una razón para vivir de nuevo, para sentir, para soñar. Me diste una familia, propósito, alegría. Sin ti todavía estaría atrapado en esa biblioteca cerrada, rodeado de memorias, pero sin futuro. Nos salvamos el uno al otro, corrigió Laura. Yo estaba perdida también, ¿recuerdas? Sin dirección, sin propósito, claro. Tú me diste no solo empleo, sino vocación, la oportunidad de trabajar con lo que amo, de construir algo significativo. Se quedaron sentados en silencio compartido, observando las estrellas aparecer una a una en el cielo oscurecido. Después de tanto tiempo juntos, no necesitaban siempre llenar el silencio con palabras. A veces, simplemente estar presente era suficiente. ¿Sabes lo que finalmente entendí?, dijo Augusto eventualmente. La fortuna que heredé, las tierras, la casona, todo lo que la sociedad considera éxito, nunca me hizo verdaderamente feliz. Hizo la vida cómoda, sí, dio seguridad, pero la felicidad verdadera vino de lugares simples e inesperados. ¿Cómo? Como una joven bibliotecaria que veía valor en libros viejos, como el sonido de un piano siendo tocado nuevamente, después de años de silencio. Como una biblioteca llena de personas compartiendo el amor por las palabras escritas, como una hija leyendo para sus peluches, como estar sentado aquí ahora contigo, sin hacer nada especial, pero perfectamente contento. Laura sonrió. Entonces finalmente aprendiste lo que intenté enseñarte hace años, que la verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades. Exactamente. Se mide en momentos, en conexiones, en amor compartido y propósito descubierto. Y en ese sentido, él la jaló más cerca. Soy el hombre más rico del mundo. Y allí en el cenador bajo las estrellas, rodeados por jardines que florecían y una biblioteca que vivía, Augusto y Laura se sentaron juntos. Dos sobrevivientes de pérdidas transformados por un amor improbable. Dos almas que se encontraron la una a la otra cuando menos lo esperaban y construyeron algo hermoso y duradero. La biblioteca, que había sido un mausoleo, se convirtió en un templo de vida. El hacendado, que pensó que la felicidad había muerto con su primera esposa, descubrió que el corazón humano tiene capacidad infinita de empezar de nuevo, y la joven, que había venido solo a organizar libros, encontró no solo trabajo, sino un hogar, una familia, amor y propósito. Ni toda la fortuna del hacendado viudo lo había hecho feliz, pero quien él menos esperaba, una bibliotecaria gentil, con amor por las palabras escritas y la valentía para abrir puertas cerradas hacía mucho tiempo, lo había sorprendido completamente. Y en esa sorpresa,